Entonces hoy vamos a ver un tema que se llama Cristo dio autoridad a sus discípulos. Cristo dio autoridad a sus discípulos. Recordemos esto. Dios desde un inicio Dios siempre quiso que el hombre tuviera autoridad. Acuérdense eso. Desde un inicio, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, dice que después de que creó al hombre, lo bendijo y le dijo, y la bendición de Dios es que le dio autoridad. Acuérdense, bendecir no es nada más decir yo te bendigo, no. La bendición de Dios es que cuando habló acerca del hombre le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, señoread, sojuzgadla. Eso es autoridad. Cuando el hombre pecó, y quiero que siempre recuerde esto, cuando el hombre peca, lo que pierde es autoridad. ¿Usted quiere tener autoridad? No le dé lugar al pecado. Escuche bien eso, porque a veces yo soy hijo de Dios y tengo autoridad. Sí, pero a ver, ejércela, a ver si es cierto. ¿Ha usted visto que algún político llega a un lugar de autoridad y luego cuando lleva una vida desordenada, una vida de pecado, una vida de inmoralidades, por ejemplo, qué es lo que pierde? Autoridad. ¿Verdad que sí? Bueno, porque eso es un principio establecido en lo espiritual. Entonces, vamos a ver cómo llegamos ahí, por qué Jesús le dio autoridad. En esta porción vamos a ver acerca del llamado de los 12. El libro de Marcos, les dije, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Marcos, ¿verdad? ¿Sí o no? Marcos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 6 hasta el versículo 13. Dice así, ya estamos todos ahí. Marcos 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Punto. Y de ahí luego dice, acuérdense que hace 8 días hablábamos acerca de cómo su familia, su pueblo, no lo reconocían a él, ¿verdad? Todo lo contrario, lo atacaban, lo criticaban. Bueno, vamos a ver lo que sigue. Hasta ahí dice que se estaba asombrado Jesús. Pero luego dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Recuerde que estamos hablando de la región de Galilea. Jesucristo desarrolló el inicio de su ministerio en la región de Galilea. Galilea, como decía el profeta Isaías, Galilea de los gentiles. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Al otro lado del Jordán, el pueblo asentado en tinieblas, luz les resplandeció. Y ahí Jesús recorría. Aquí cuando habla que recorría, era la tercera gira que estaba haciendo Jesús en toda esa región. Jesús se organizó y recorría. Por ejemplo, vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 1, ¿se acuerdan ustedes? Esto ya lo vimos. Marcos 1, 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39. Si ustedes ven arriba, tiene un subtítulo. Dice, Jesús recorre Galilea predicando. ¿Sí, verdad? Ahí tiene un subtítulo. Y dice, Jesús recorre Galilea. Ese es el primer recorrido que hace Jesús en toda aquella región. Y estamos hablando no de una ciudad, no de una aldea. Estamos hablando de varias ciudades, de varias aldeas, a donde Jesús recorría. ¿Qué hacía? Ahí lo dice. ¿Qué hacía Jesús cuando recorría esto? No, a ver, regresen en Marcos 6. Marcos 6 dice, y recorría las aldeas alrededor. ¿Qué cosa hacía? ¿Cuál era el trabajo de él? Enseñando. Y ahí dice, enseñando los ándoles, decía yo, la importancia gramatical que tiene aquí, por ejemplo, el gerundio. El gerundio es algo que lo hacía continuamente, todos los días. Enseñando, no dice enseñó ni enseñará, dice enseñando. ¿Qué quiere decir? Que continuamente estaba enseñando y tenía dos ramificaciones muy especiales en su enseñanza. Primero, a la gente
A la multitud, a los incrédulos, les enseñaba, les hablaba de la palabra de Dios acerca del reino de Dios. Recuerde esto. Porque Jesús no hablaba de religión, Jesús hablaba del reino de Dios. Nosotros de la misma manera igual estaríamos enseñando, no de nuestra religión, estaríamos predicando, enseñando acerca del reino de Dios. Por favor, nunca hable usted de su religión. Hable usted del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Hacer la voluntad del Padre, nada más. Le decía yo a unos chicos que me están trabajando ahí en la casa, decía yo, ustedes conocen de la Biblia, y rápidamente dicen, soy católico, yo no acepto cualquier religión. Rápidamente. Le dije, no, yo no estoy hablando de ninguna religión. Te estoy diciendo si crees en Dios y si buscas el reino de Dios. Y dice, ¿cómo es eso? Digo, sí, si tú estás en la religión que estés, pero busca el reino de Dios, que te enseñen el reino de Dios, que tú estés en el reino de Dios. Porque Jesucristo enseñaba acerca del reino. Ustedes no van a encontrar ninguna religión, es más, ni siquiera el cristianismo. Porque Cristo sí, porque Él dijo, síganme. Y estamos siguiéndole a Él. Pero ni siquiera dijo, pues después que yo me vaya va a haber una religión verdadera que se va a llamar cristianismo. No. Tenemos que seguirle a Él y hacer lo que Él hizo. ¿Qué buscó? El reino de Dios. Él trajo el reino de Dios. El profeta Juan Bautista anunció el reino de Dios. Entonces, predicaba, le enseñaba a la gente inconversa y le enseñaba a la gente que le seguía. Recuerden, a sus discípulos. Porque Él hizo un llamado a todos. Venid en pos de mí. No dijo, hey, tú Andrés, tú Pedro, tú o Simón, porque no era Pedro, Simón, a ver, pues, venga a eso. No. Él simplemente dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El llamado fue en general, ¿verdad? Ahora, escuchen bien esto aquí. Él recorría esa región. Hizo 3 recorridos en toda esa región. Y nosotros pensamos, de ser un lugarcito como Córdoba. No. Josefo es un historiador judío que es muy reconocido, ese hombre en sus escritos. Él habla de menciona cuando menos 42 lugares, 42 ciudades en Galilea. Por ejemplo, está Capernaum, está Nazaret, está Betsaida, está Betania, está Gadara, está Tolemaida, está Genezaret, Tiberia, Ramá, Tolemaida. Todas esas ciudades recorría Jesús. No era que se estuvo en Nazaret y allí tranquilo, no. Él recorría. ¿Quién enseñaba? Él nada más, era el único. Pero enseñaba, escuchen bien esto, porque su objetivo era hacer discípulos, poner las bases del reino de Dios. Le enseñaba a la gente, pero su ocupación era enseñarle a aquellos que le estaban siguiendo. Escuchen bien, porque esto es un proceso. Yo les decía en Chocamán y acá, por ejemplo, les decía yo en la oración, como recién iniciamos acerca de nuestros tiempos de oración, yo guiaba la oración. No les decía yo, hey, participa. No, yo guiaba la oración. Pero poco a poco les dije, hermanos, te vas a encargar de esto, sobre esto, otro, ayúdame a orar por los enfermos, ayúdame a orar por los presos, ayúdame a orar por los inconversos, ayúdame a orar por los jóvenes, ayúdame a orar, y así nos fuimos encargando. Y les digo, va a llegar el momento que no les tengo que decir que hermano, pues le voy a encargar orar, no, estamos todos, y hermano, a ver, hágase cargo de orar por los matrimonios, hágase cargo de orar por los perdidos. Ay, hermano, que no sé, no, pues si para eso nos estamos. Jesús le enseñaba a la gente perdida a la multitud, pero le estaba enseñando también a los discípulos, aquellos que le habían decidido seguir. En cada gira que él hacía,
oraba por los enfermos, liberaba endemoniados, predicaba el evangelio. Y entonces uno dice, ¿cuál era la finalidad? Enseñarle a sus discípulos, porque él en algún momento se iba a ir, iba a cumplir con el propósito del Padre, y alguien tenía que dar continuidad a la obra de Dios. De la misma manera, nosotros creemos que aquí en la tierra, yo en lo particular lo creo, soy pasajero, no soy eterno, no sé qué tiempo Dios nos permita estar, le he pedido 120 años, pero bueno, pero no sé qué tiempo puede estar. ¿Qué tenemos que hacer? Darle oportunidades a una segunda generación, a otras generaciones que se vayan preparando. Y si hubieran niños, por ejemplo, en Chocamán hay un niño que dice, yo quiero predicar, no voy a ser predicador, yo voy a ser como mi pastor. Y me da risa porque hasta dice, yo quiero un traje, una corbata, porque yo quiero ser como mi pastor. Y está bien emocionado el chiquito. Y yo no puedo decirle, hey, cuidadito, pastor. El día martes, les digo, a ver, ¿quién quiere orar por los matrimonios? Y dice una niña, yo. Una niña pequeñita. Ahora yo la conozco, es inquieta, es traviesa, la chiquita. Pero ¿sabe qué le dije? Pásala, niña. Pásale, vamos a orar. Ahora, lógico que ya cuando pasó, no te preocupes, vamos a orar. Y empecé a orar. ¿Qué tengo que hacer? Le da la oportunidad a las generaciones que vienen. Si esa niña se levanta a orar, ¿qué? Bueno, gloria a Dios. No tenemos que limitar a nadie. Jesús enseñaba a las multitudes y enseñaba a sus discípulos, porque los iba preparando. Ahora, escuchen bien esto. Iba enseñándoles. Jesús es el modelo para ellos. Todo lo que él hacía, recuerde que Hechos 1:1 dice estas cosas. ¿Qué cosa dice? A ver, Hechos 1:1, léanlo. A ver, búsquenlo rápido, porque el calorcito se nos está asentando y nos va a ocasionar el mal de, ¿cómo se llama? Bueno, ese mal no nos da. Pero Hechos 1:1 dice, a ver, lo vemos. En el primer tratado. Ajá, el primer tratado, Teófilo. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacer y enseñar. Escuchen bien esto. Primero se hace, para que vean, en ese hacer se está enseñando. Por eso yo les he dicho, primero oro, empecé a orar, después les empecé a delegar a cada uno y después les voy a pedir cada uno que ore, que participe. ¿Sí? Hoy Daniel nos inició con la oración, muy bonito, gracias a Dios. Ahora de que participando todos. ¿Vale? Entonces, la intención es esa. Jesús, ese fue el ejemplo que nos puso. Ahora, Jesús, una vez que enseña, cuando ve que alguien es responsable y se empieza a involucrar, empieza a participar, seguramente ahí viene algo que se llama elección. Jesús no elige al azar. Ahora, tomen en cuenta esto. Para elegir, porque todos somos llamados, pero dice, muchos son los llamados y pocos los. Muchos, no dice todos, Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Aquellos que muestran actitud de responsabilidad, aquellos que son perseverantes, aquellos que son disciplinados, aquellos que se involucran y trabajan. Porque, ¿para qué quiere Jesús llamar a alguien que no va a hacer nada? ¿Para qué quiere elegirlo? No, llama a muchos y a algunos los elige. ¿Cuántos quieren ser elegidos por Dios? Allá nada más, acá no. A ver, ¿cuántos quieren ser elegidos? ¿Alguien sabe qué tiene que hacer para ser elegido? A ver, rápidamente. Tener disposición. Tener disposición. No me digan, no tengo tiempo, hermano. Yo sí quisiera, pero no tengo tiempo. Todos vivimos días de 24 horas. Todos. O alguien vive un día de 30 horas. ¿No, verdad? Todos vivimos días de 24 horas y todos tienen tiempo. Usted ve esos empresarios que tienen unas empresas transnacionales, no pueden decir, ¿cómo voy a poner otra empresa más en otro país si no tengo tiempo para...? ¡No!
porque están delegando autoridad, porque van formando. Entonces, aquí viene la sabiduría de Jesús, fíjense. Les dije que hice 3 recorridos. Quiero mostrarles los 3 recorridos antes de avanzar. Quiero que vayan al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice que ahí ese es el segundo recorrido que hace Jesús en toda esa región. Y les decía yo, la finalidad de Jesús es enseñarle a sus discípulos. Ahora, dice aquí, aconteció que después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas que hacía, predicando y anunciando el evangelio del reino, ¿verdad? No anunciaba otra cosa, sino que el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Porque él quería enseñarle a sus discípulos lo que él hacía, que lo vieran como lo hacía, para que después lo hicieran ellos. Ahora dicen, algunas de las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susa, otras mujeres, muchas que le servían de sus bienes. Dicen que las mujeres son más serviciales en la obra del Señor que los hombres, pero yo no creo eso. Bueno, si lo dice la palabra, pues tengo que creerlo. Porque los hombres como que no queremos comprometernos, aportar, nos duele lo material. Porque pensamos, es que a nosotros nos cuesta, somos los que trabajamos. Pero ¿saben qué? Estas mujeres, miren lo que dice, ahí dice que servían con sus, ¿cómo? Los hombres nos hacen sentir mal esto, ¿eh? Yo les digo que en hombre, en mi casa así era. Yo me costaba. Lo más justo que se los he comentado, que una vez estábamos pasando una situación crítica, y subió todas las cosas, subió el huevo muchísimo, me acuerdo, llegó a estar 60 el kilo, a 60 el kilo. Salía a trabajar, salía a vender y no se ganaba mucho. Entonces yo me acuerdo que vendí escasamente unos 100 pesos. Entonces me compro medio kilo de huevos, me compro unos tomates, chile, cebollas, y se lo llevo a mi esposa y digo, ahorita vamos a cenar, pero riquísimo. Y estando en la reunión en la iglesia, de pronto se le acerca una hermana a mi esposa y se pone a llorar. Yo no hago caso, yo sigo a lo mío, la dejo que ella siga platicando, pero de pronto la veo que se la lleva a mi casa. El templo estaba a un costado de mi casa, entonces se dio la vuelta, se la llevó. Y cuando yo llegué, ya iba saliendo la hermanita con el medio kilito de huevitos y con los jitomates y las cebollas. Yo dije, mi cena, la cena de mis hijos, ya se va. Y me puse como elefante, hermanos. Yo, es que cómo voy a creer que le des, tú sabes lo que me costó eso. Déjalo, ahorita vamos a cenar riquísimo, hombre, ahorita vamos a cenar riquísimo. Y nos hizo una cena. Hizo unas tostaditas con ¿cómo se llama esas cositas negritas que le embarran? Bueno, éxito, con crema, con quesito. No, hombre. Pero yo estaba molestísimo. Y es que así los hombres somos. Pero la mujer es muy generosa, muy dadivosa. Y aquí lo vemos, ¿no? Que en ese recorrido que hacía Jesús, ¿de dónde obtenía dinero? Por eso, si ustedes van a ver más adelante, Jesús le dice a sus discípulos, cuando vayan a predicar a las aldeas, no lleven bordón, no lleven alimentos, no. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que los discípulos aprendamos a depender de Él. Imagínense aquí, no los hombres, las mujeres eran las que apoyaban el ministerio de Jesús. Las mujeres fueron las que aportaban, dice, con sus bienes. Por eso se imagina, hermano, Jesús no tenía nada. Porque él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Jesús no perdió herencia. Seguramente que sus hermanos tenían herencia. Jesús no perdió herencia. Porque hay muchos que pelean la herencia. Jesús no. Está bien, ¿no?
Pero ¿sabe qué? Dios le proveyó a través de las mujeres. Este es su segundo recorrido. El primero lo leíamos en Marcos 1, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahora, el tercer recorrido es el pasaje que estamos leyendo de Marcos 6:6. Tercer recorrido, enseñándoles 3 veces, les enseñó, recorrió toda esa región. Marcos 6:6 dice que y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Una vez que enseñó a sus discípulos que había recorrido todo eso, ahora llama, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviar. Yo quiero que tomen en cuenta esto: llamar y enviar. Ahí está una palabra que no aparece, pero en otros evangelios dice eligió. Porque cuando llama, hace un llamado general, pero luego dentro de todos tiene que elegir. Y se elige en base a la responsabilidad que manifiesta cada uno de los hijos de Dios. Ahora, para elegir a los 12, uno puede decir, pues es bien sencillo. Por ejemplo, yo diría, si voy a elegir aquí, pues véngase este me cae bien, este no, este sí, este no, y así. No. Pero ¿saben qué es lo que hizo Jesús para elegir a los 12? Porque aquí nada más dice, y los envió de 2 en 2 a los 12. Pero miren lo que hizo Jesús para poder elegir a los 12. Lucas capítulo 22, versículo 29. Y aquí quiero que pongan mucha atención, porque Dios no obliga a nadie, pero las consecuencias cada uno las asume. Miren. Lucas capítulo 22, versículo 29, quiero que vean, dice, escúchenme, ¿por qué Jesús eligió a 12? ¿Por qué no eligió a 10? ¿Por qué no eligió a 50? Podía haber elegido a más. ¿Por qué a 12? Porque Dios dice que cuando Él eligió a los 12, Dios le mostró. Se pasó la noche orando. ¿Sí saben ustedes que Jesús se pasó la noche orando para elegir a los 12? A ver, déjenme buscarlo. A ver, ¿dónde está? Se pasó la noche, a ver si... San Juan 5:19, antes de leer el texto que les di. San Juan 5:19, por favor, quiero que lo vean. Escuchen bien esto, porque para elegir nosotros elegimos al que me cae bien, elegimos al que veo a lo mejor preparación. No. Miren lo que dice la palabra. Jesús se pasó la noche, dice, respondiendo entonces, ya estamos ahí, San Juan 5:19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, para elegir a los 12, Jesús no iba a usar sus emociones, no iba a ver lo que veían sus ojos físicos, tenía que ver al Padre, qué es lo que el Padre le decía. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés hizo el tabernáculo? Dijo, hazlo todo como se te ha mostrado. Cuando él estuvo en el monte Sinaí, el Padre le mostró cómo era el tabernáculo del cielo. Y entonces él vino y replicó, hizo exactamente lo que le mostró el Padre. Jesús también. Para elegir a los 12, el Padre le mostró quiénes iban a ser. El Padre le mostró lo que había en el cielo. Es más, él sabía lo que había en el cielo. En el que hay en el cielo, a ver, vamos a avanzar y ahorita retomamos Lucas, pero quiero que vean Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. Escuchen bien esto. Miren lo que había en el cielo. Por eso Jesús pasó la noche orando, el Padre le mostró, pero acuérdense, en la tierra, nosotros los hijos de Dios, si hablamos del reino de Dios, tenemos que ver qué hay en el cielo para manifestarlo acá. Dice, Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía, ¿qué cosa? 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12. Ahora ustedes creen, aquí era así, pero porque ya habían muerto. No, espérate. Recuerden que esto está desde antes de la creación del mundo. En Dios hay eternidad. Lo que está en el cielo ha existido. Entonces Jesús se pasa la noche orando. El Padre le muestra. Hay 12, dice ahí,
12 cimientos. Y sobre ello el nombre de los 12 apóstoles. Entonces, ya los nombres ya estaban elegidos. Y cuando Jesús se pasa la noche orando, yo me imagino la lucha. Pero Señor, mira, ahí está un Nicodemo, que creo que es mejor. Está bien preparado. Nicodemo era un hombre muy docto, muy preparado. Padre le dijo, mira, ahí están los nombres. Esos son los elegidos. Ahora, ¿puede hacer un elegido que desaproveches como Judas? Sí, hermanos. ¿Judas fue elegido, sí o no? Sí. Y desaprovechó la gran oportunidad que tuvo. Entonces, el hecho de que seamos elegidos no quiere decir que, pues yo ya la libré. No. Vamos a ver, retomamos un poco de Lucas 22, 29, por favor. ¿Por qué Jesús se pasó la noche y eligió a los 12? Porque Jesús estaba reemplazando al pueblo de Israel. Debido a que el pueblo de Israel no quiso el reino de Dios, ahora elige a 12 que van a manifestar el reino de Dios, y en disciplina al pueblo de Israel le es quitado el reino. Porque dice aquí, versículo 29, dice: yo pues os asigno un reino que mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando ¿a qué? A las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, Dios las había establecido como el reino de Dios. Ellos no lo quisieron. Ellos quisieron vivir como el mundo, como sus vecinos, como los demás, y Dios los disciplinó y los desechó. Ahora estaba levantando un nuevo reino. ¿Sí dice eso o no? A ver, 29, quiero que lo vean. Yo pues os asigno un reino. ¿Qué es lo que tenía el pueblo de Israel? Las 12 tribus de Israel tenían un reino, el reino de Dios. No lo tomaron. Ahora Jesús llama a 12 y les asigna un reino. Para que más adelante va a juzgar, dice, a las 12 tribus de Israel. Mejor aprovechemos la oportunidad que tenemos, que Dios nos da. Porque el pueblo de Israel despreció eso. El reino, a mí qué me importa eso. Yo estoy aquí en la tierra, yo quiero hacer como los demás, vivir como los demás. Y ¿cuántas veces hacemos eso? No hacemos lo del reino de Dios, pero hacemos lo que todo el mundo hace. Y recuerden, tenemos un tema por ahí en Facebook, que lo compartimos el día miércoles. Todo tiene recompensa. Si lo oyeron, ¿va? ¿Verdad que sí? Todos lo siguieron. Qué bueno. Bueno, ahí todo tiene recompensa. Véanlo, óiganlo, y usted va a ver cómo Dios no se le pasa nada por alto. Todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, todo tiene recompensa. Entonces, escúchenlo, léanlo, véanlo, por favor. El pueblo de Israel, por no entender lo que es el reino de Dios, hermano, fue desechado y levantó un nuevo reino, Jesús, y asignó a sus 12. Por eso eligió a 12. Los eligió por su disposición, pero esa responsabilidad nos enseña que tenemos que ser gente comprometida, gente honesta, gente sincera, que no nos extraviemos. Judas fue elegido, sin embargo, en el proceso se extravió porque le gustó el dinero. El amor al dinero lo extravió. Y eso hay una advertencia en la palabra en Santiago, sobre todo le encargo que lo lean, la carta de Santiago, el apóstol Santiago, que cuidado con el amor al dinero. No es que está mal el dinero, el amor al dinero. ¿De dónde se ve el amor al dinero? A veces, ¿por qué no venimos a la reunión del domingo? Es que tengo que trabajar. Bueno, usted no me entiende, pero yo tengo que trabajar. Como si Dios no nos fuera a proveer, a bendecir. El amor al dinero antes que el amor a Dios. No, tenemos que amar primero a Dios. No dice Dios, amarás a Dios con todo. ¿Cómo dice? ¿Verdad que con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? Y nosotros luego decimos, no, es que el domingo no puedo, hermano. Y si Dios me proveyera, entonces iría. Hermano, primero da el paso, primero camina, primero obedece y Dios te bendice. Porque ese es un camino de fe.
¿Sí? Entonces, es muy importante esto. La elección sí, pero ahora los envía. Y ya los envió no porque, ¿saben cómo te las arreglas? No, por eso 3 giras hizo Jesús en toda esa región. Y en esas 3 giras liberó por endemoniados, oró por enfermos, predicó la palabra, ya les había enseñado. Ahora dice, ya les enseñé lo suficiente, ahora los envío. Ese es el proceso que debemos de tener todos. Ser instruidos, ser enseñados y luego ir involucrarnos a participar y después ser enviados. Va a llegar el momento. Me hablaba un hermano de, bueno, ustedes lo han visto, el hermano Jera, le han hablado, lo invitan a otro lugar, me dice, ¿qué le parece? Hermano, me están invitando. Le digo, no es el tiempo, no es el momento, estás pequeñito, madura, crece y vas a ver más adelante, cuando llegue el momento, nosotros mismos te enviamos. Porque Él va a salir, va a ir a otros lugares, a predicar de la palabra. Pero tenemos que seguir un proceso. Jesús le enseñó a sus discípulos. La primera gira no los involucró, ellos andaban ahí, veían todo lo que Jesús hacía, porque les dije, Jesús hacía y enseñaba, hacía y enseñaba. Le enseñaba a la multitud y le enseñaba a sus discípulos. Y ahora los discípulos los envían. Regresen por favor al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 7, 6-7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Comenzó a enviarlos de 2 en 2. Este principio comenzó a enviarlos de 2 en 2. Una vez que es enviado, hay que usar sabiduría. ¿Por qué de 2 en 2? Eclesiastés 4, 9 y 10. A ver cómo dice. Eclesiastés 4, 9 y 10, ¿cómo dice? ¿Lo leemos? ¿Ya lo tiene? Eclesiastés 4, 9 y 10. Dice así, mejores son 2, ¿sí o no? Mejores son 2 por testimonio, para ayudarnos. Mejores son 2 que 1. Decía el hermano que dice, yo con mi esposa, porque si no, no puedo. Dice, porque cuando está duro la cosa y le pido, ora porque necesito que ores. Dice, y cuando no me acuerdo del versículo le digo, busca, acuérdate lo que nos dijo el pastor, acuérdate y busca, porque dice, mejores son 2 que 1. Entonces Jesús, ¿cómo envió a sus discípulos? Si somos matrimonio, vayamos de 2 en 2. Si no, busquemos a otra persona. Si no, haremos, cuide siempre su testimonio. Yo les he dicho, y de verdad lo aplico, Llegué a una casa, llegué a dejar unas cosas, me dice la hermana, pase usted. Y le digo, ¿está el hermano? No está. Le digo, nos vemos, hermana, aquí lo dejo nada más, ahí nos vemos. No hay que dar lugar a ningún mal comentario, ninguna mala interpretación. Nos vemos. Yo iba solo en ese momento, llevé una herramienta que tenía en mi casa, lo llevé. Ahí nos vemos. No se puede estar solos. Hay que ir siempre acompañados. Por testimonio y por eficacia tenemos que caminar de 2 en 2. ¿Cómo envió Jesús a sus discípulos? De 2 en 2. Entonces, cuidar eso siempre. Pero no solamente los envió y les dio autoridad. Capítulo 9 del libro de Lucas, a ver. Capítulo 9 del libro de Lucas. Escuchen bien esto, porque primero les dije, los llamó, luego les preparó y ahora los está enviando. Pero en ese enviar, escuchen bien esto, no los envió nada más por enviarlos, les dio autoridad. Dice, Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio ¿qué cosa? Poder y autoridad. ¿Qué es poder? A ver rápidamente, porque a veces decimos, una vez, ¿cómo me acuerdo esto? Hubo un predicador que decía, esta noche está la unción de Dios aquí en este lugar. Y él preguntó, ¿cuántos quieren la unción? Y todos, ¡ah, sí!
como están filmando, todos veían la cámara y el pueblo con una algarabía, un gozo, queremos la unción, gloria a Dios, queremos la unción. Y de pronto el predicador dice, bueno, ¿y qué es lo que quieren? ¿Qué es la unción? Y se queda todo calladito. ¿Qué es la unción? A ver, ¿cómo vas a querer algo que no sabes qué es? ¿No? Porque si estás pidiendo algo y no sabes lo que es, te puedes llevar una sorpresa. Hay otros que dicen, unción, vende esta noche, recibe la unción y piensa que porque lo tocó y se cayó, ya recibió la unción. No. Así también aquí. Jesús les dio, ¿qué cosa? ¿Qué les dio a los discípulos? Ahí veanlo, por favor. Poder y dos cosas bien importantes. Todo discípulo que Jesús llama, lo enseña, lo capacita, les da, cuando los envía, les da poder y autoridad. Me dice que era, dice, hombre, nadie me ha podido avergonzar, gracias a Dios. Estaba ahí un doctor de la ley, una persona muy preparada, un doctor de verdad preparado, muy preparado. ¿Sabe qué? No lo pudo avergonzar. Quería cuestionarle, quería enseñarle. Sin embargo, él, con una humildad, una sencillez, bueno, a mí Cristo me mandó a predicar en su palabra. Yo hablo de la palabra, doy el mensaje para que la gente se salve y nada más. Y no, nunca me pudo avergonzar. Ahora, hermanos, ¿qué es poder y autoridad? Porque dice aquí que les dio poder y autoridad. Poder. ¿Alguien sabe qué es poder? ¿Cuál es el poder que nos dio a nosotros? ¿Cuál es el poder que nos dio a nosotros la iglesia? Porque dijo que les dio poder. ¿Cuál es el poder? En esa palabra poder, de ahí proviene la palabra dinamita. Dunamis es el original. Dunamis. Poder. Hay varias palabras en griego que significan poder. Kratos es poder. Eusoxia es poder. Cada uno tiene diferentes aplicaciones. Pero en este caso, la palabra poder es eusoxia, palabra poder manifestado. Les dio poder. ¿Saben quién es el poder que nos dio? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder que nos dio? El Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros. Y ahí aparece la palabra dunamis, dinamita. Pero ¿saben por qué no se manifiesta el poder? Porque ahí está. A ver, si compramos dinamita, ¿tenemos poder, sí o no? Pero ahí está quieto. ¿Cuándo esa dinamita va a manifestar? Cuando se le encienda, explote. Entonces es poder manifestado. Entonces, escuchen bien esto. Jesús llamó a los 12, les enseñó y ahora los envía, pero no los envía así nada más, les da poder. Y no solamente poder, les dio autoridad. ¿Qué es autoridad? Ahora rápidamente, ¿qué es autoridad? Porque yo quiero que lo entiendan ustedes, porque Jesús no mandó a ninguno de sus discípulos a la escuela, les enseñó en la vida práctica. Porque si hubieran dicho, ¿saben qué? Por ahí me oigo que hay un Pablo que es doctor en la ley, ahí váyanse y prepárense. Ya cuando estén preparados, entonces vengan, a lo mejor los hago mis discípulos. Porque ese es el concepto que tiene la iglesia, por ejemplo, la iglesia bautista. Forma un instituto y van a ir la gente y se apunta y está en el instituto 3-4 años estudiando, terminan los 3-4 años, ya se graduaron de pastor, ahora envíalos como pastor y no saben ni qué hacer. Porque hay quienes ni siquiera tienen llamado al pastor. No, Jesús no los mandó a la escuela, Jesús les enseñó en la vida práctica a predicar el evangelio, a orar por la gente, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. Y luego, a ver, ahora como ya les enseñó, porque vieron en él eso, ahora los llama y los envía. Pero los envía y les da poder y autoridad. Poder del Espíritu Santo. Autoridad. ¿Qué es autoridad? ¿Cómo recibimos la autoridad? ¿Alguien me puede decir rápidamente? A ver. Hechos mostrando lo que hace. Bueno, ¿qué les pasa a todos? Si van a ver el video van a decir,
Este hombre estaba hablando solito. Hechos. Autoridad es delegar, ¿no? Delegar. Es que si Autoridad es el nombre de Jesús. Autoridad es el... En mi nombre echarás fuera demonios. En mi nombre impondrás manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, tú párate a predicar en el nombre de Jesús y la autoridad que es Cristo se te da. ¿Sí? Por eso, poder, Espíritu Santo, autoridad, el nombre de... No hay otro nombre dado a los hombres en la tierra comparable al nombre de Jesús. Por encima de todo está el nombre de Jesús. El cáncer se va en el nombre de Jesús. El SIDA se va en el nombre de Jesús. Los muertos resucitan en el nombre de Jesús. Los enfermos sanan en el nombre de Jesús. Los endemoniados son liberados en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es autoridad. Ahora, tienes que conjugar las dos cosas. Poder y Jesús nos los dio. Por eso cuando Jesús resucitó, porque aquí todavía no tenía todo, estaba recobrando, pero no tenía todo. Pero cuando Jesús resucitó, viene a sus discípulos y dice: toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. En el cielo lo tenía, pero aquí en la tierra no. Lo dice: ahora aquí he recobrado la autoridad. Por tanto, vayan. ¿Los envía con qué? Con poder y con autoridad. Por eso, hermano, a veces hay gente: pastor, venga, llore por mi hijo, por mi familiar que está enfermo. Oren ustedes. No tienen poder y autoridad. ¿Qué nos dio Jesús? Eso no quiere decir que, entonces ya el pastor ya no quiere orar. No, yo puedo ir. A lo mejor tengo más experiencia, el conocimiento, las palabras correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que yo sea más que ustedes. Todos tenemos poder y autoridad. Ya, atendamos al llamado. Hagamos lo que tenemos que hacer. Jesús envió a sus discípulos, les dio poder y autoridad. Pero siempre tiene que tomar en cuenta esto. Nunca agarre problema con nadie. Cuando Jesús envía a alguien, se va a levantar problemas, se va a levantar tempestades. Pero acuérdese, Efesios 6:12, yo siempre recuerdo esto, porque siempre que nos envía Jesús vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar problemas. Pero Efesios 6:12 dice muy claramente: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino ¿contra qué? Ándale, veamos, como si se lo saben. Nunca agarre, por ahí dicen una palabra, tirria contra alguien. No. Nuestra lucha no es carnal. Pero es que esa persona me hizo. Nuestra lucha no es carnal. Tú tienes poder y autoridad sobre todos esos espíritus que se levanten. ¿Sí o no? Todos tenemos esa autoridad. Así que hay que ejercerlo, poder y autoridad. Quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 34. Por favor. Una vez que Jesús nos envía, ahora tenemos que responder. Si ya nos dio poder y autoridad, dice aquí, acuérdense que estamos hablando es una parábola, un ejemplo de cómo tenemos que ser movidos a misericordia. Si ya se nos dio eso, acuérdense, ya Jesús nos ha enseñado, nos ha mostrado, tomamos el ejemplo de los 12. No quiero que piense que somos elegidos los 12, no, pero este ejemplo nos puede servir a nosotros para, como cristianos, poder vivir. Entonces, aquí dice la palabra, dice el versículo 34: acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en la calavera lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué nos enseña ahí? Que el samaritano fue una persona misericordiosa con aquella persona que estaba herida. Si Dios nos dio poder y autoridad, lo menos que podemos ser es ser misericordiosos. Hay gente que lo está necesitando. Ya Jesús nos ha enseñado a nosotros. Ahora vayamos. Por eso esta serie de estudios
es evangelismo. Porque el enfoque es ese. Lo que Dios ya nos está preparando, capacitando, vayamos y hagámoslo con los demás. No espere que nosotros lo hagamos. Ustedes pueden hacerlo. ¿Ven? Háblele a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, a sus familiares. Háblele de la palabra. Y ayer me decía el hermano Gera, dice, creo que la gente no es dura. La iglesia es dura, dice, porque hermanos, yo a todos los que le hablo, a todos me creen. Y yo me quedé con eso y digo, sí es cierto, pero ¿por qué en él hay eficacia y por qué en otros no hay? Decimos, la gente es dura. Estábamos hablando de una misma persona que le habló un hermano y lo mandó a freír chongos, como dicen en el dicho. Lo mandó a volar. No, no me hables de tu religión. ¿Y cómo llega este hermano y le habla? Y le oye y recibe y creyó en Jesús. Es la misma persona. Uno se estaba quejando que era muy duro y el otro vino y le habló y se entregó a Cristo. ¿En dónde está el problema? El poder y la autoridad se han revelado a los dos. Entonces, ¿por qué una misma persona tuvo dos actitudes diferentes hacia esas personas? El problema está en nosotros. El problema está en nosotros. El poder y la autoridad reside en aquellos que obedecen, aquellos que caminan en fe. Si yo no estoy creyendo, si yo no estoy obedeciendo, lo voy a hacer ya. Decía alguien, ¿cómo molesta el pastor? Lo vamos a hacer a él. No te va a respaldar Dios. Hazlo por convicción, hazlo por amor, hazlo porque quieres agradar a Dios, no porque el pastor está insistiendo. Hazlo porque quieres agradar a Dios y Dios te va a respaldar, te va a dar la gracia, te va a dar la sabiduría, las palabras, y lo vas a hacer. Último pasaje, Santiago 5:14, por favor. Mire lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite, y en el nombre del Señor. Ahí está la autoridad que dio. En el nombre del Señor. Porque ¿quién es el que sana? ¿La persona? Es el poder y es la autoridad. Si tú tienes el poder, ahora recuerda, el Espíritu Santo no vive en un vaso donde anda pecando. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. ¿Dónde se va a mover ese espíritu? Donde hay santidad. El poder se va a manifestar, la autoridad en nombre de Jesús. Lo único que nosotros hacemos, dice, y la oración de fe. La oración de fe, versículo 15 dice, salvará al enfermo y el Señor la aclara muy claramente. No somos nosotros estamos obedeciendo, estamos creyendo. Y dice, y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, la gloria es para Él. Nosotros solamente somos enviados, Dios nos usa y creemos que Él es el que hace la obra. Obedezcamos solamente. ¿Sí está claro ahí que nosotros no hacemos nada? El que lo hace es el Señor. Nosotros hacemos uso del poder y la autoridad que nos ha dado. Entonces, yo espero que captemos ese pasaje, porque regresamos a Marcos 1, ya para terminar. Marcos 6, versículo 8 dice así, escuchen bien. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ella y sacudid el polvo que estaba debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo, se me ocurrió aquí, perdón. Se me movió acá, permítame tantito. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra
que para aquellos que saliendo predicaban. Ahí creo que entienda esto. 12. Saliendo, los endo, marcan continuidad. O sea, salieron aquellos, han salido durante 2000 años y nosotros vamos a seguir saliendo. ¿A qué? ¿Saliendo a qué? ¿A qué vamos a salir? A predicar, que los hombres se arrepientan. Dice, y echaban fuera muchos. Eso va a suceder. Vamos a salir, vamos a predicar. Ya Jesús nos ha ido preparando, tienen un buen tiempo. Vamos a salir, vamos a predicar, dice, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar para que la gente se arrepienta, vamos a echar fuera demonios. Y dice, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No, todo entendido. Más claro que el chocolate. ¿Vale? Entonces, vamos, póngase de pie y oramos a Dios. Los veo bien acalorados, sonriendo. Tienen razón, fuerte calor. Padre, te agradecemos en esta mañana, este mediodía, por este tiempo tan hermoso que nos regalaste. Gracias por tu palabra, gracias porque nos identificamos con tus discípulos de cómo has ido preparándoles, enseñándoles. En la gira que hiciste en aquella región, predicabas, orabas por los enfermos, liberabas a los endemoniados, orabas por los que estaban en enfermedad, eran sanados. Y Señor, ahora tu palabra nos enseña cómo los enviaste, pero los enviaste para que hicieran lo que tú habías hecho, los preparaste, les diste autoridad, les diste poder y autoridad, Señor. De la misma manera nosotros, tú nos llamaste, hemos atendido al llamado, nos has ido instruyendo, nos has ido preparando, y ahora creo que es el tiempo donde nos estás enviando de la misma manera a predicar tu palabra, para que los hombres se arrepientan, para que la gente se convierta a ti. Y si alguno estuviera enfermo, Señor, vamos a orar por ellos, y el poder y la autoridad, así como le dices a tus discípulos, nos la has dado a nosotros, la ejerceremos y veremos cómo la gente se sana, cómo la gente se libera y tu reino se seguirá extendiendo. Córdoba está necesitando de una iglesia entendida de tu voluntad. Aquí estamos en este mediodía, Señor, aquí estamos, hemos recibido tu palabra y te decimos, henos aquí. Nosotros llevaremos tu palabra, hablaremos de ti y sabemos que tu reino se seguirá extendiendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy gracias y te doy la gloria a ti, Padre. Amén. Amén.